Y vamos entonces a comenzar con una oración, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Madre y Reina, 3 veces admirable de Schoenstatt, querida Mater, queremos poner esta reunión en tus manos, pedirte que podamos crecer en el amor a ti, que podamos crecer en el amor al santuario, que podamos vivir nuestra alianza de amor, que podamos aspirar seriamente a la santidad y ofrecerte muchos regalos de amor al capital de gracias. Queremos pedir especialmente por nuestra patria, por todos los que están enfermos y por todos los que sirven en el tema de la salud, los que comprometen su tiempo, su vida para ayudar a otros. Queremos también poner en el corazón de la Virgen a todas las personas que llevamos en nuestro corazón y a todas las personas que dependen de nuestro cariño, de nuestro amor. Vamos a rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Les voy a compartir la pantalla. Creo que ahí están viendo, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a comenzar con un repaso de lo que fuimos viendo en las 2 reuniones anteriores, ¿sí? El primer punto del repaso es ¿qué significa esta frase? Nada sin ti, nada sin nosotros. ¿Sí? Ustedes recuerdan que dijimos que nuestro compromiso en la alianza de amor como peregrinos es justamente los aportes al capital de gracias y las visitas al santuario, ¿sí? Entonces, esta frase, nada sin ti, nada sin nosotros, es una frase que nos muestra esta unión con María, ¿sí? Nosotros le ofrecemos a María todo lo nuestro y ella nos utiliza también para su misión de vida, ¿sí? Entonces, nosotros no hacemos nada sin ella y ella no hace nada sin nosotros. Es la realidad de esta alianza de amor. Compartimos nuestra vida, nuestros intereses, nuestro amor, ¿sí? Entonces, nada sin ella y nada sin nosotros. ¿Y a qué me comprometo por la alianza de amor como peregrino? Justamente a esos aportes al capital de gracias y a visitar a la Virgen en el santuario. ¿Sí? En cada santuario generalmente hay una vasija o un canasto donde uno puede depositar los aportes al capital de gracias expresados en un papelito, en unas semillitas, en una frase, y también escribir las intenciones que uno tiene, ¿sí? O sea, uno le puede pedir a la Virgen y colocar en esa vasija. Después vimos el padre Kentenich y los 3 puntos de contacto. ¿Recuerdan? ¿Cuál era
la realidad de la alianza de amor y cuál era el rol del padre Kentenich en esta alianza de amor. Vimos que el padre es el fundador de Schoenstatt, ¿sí? Y vimos en la última reunión cómo su experiencia personal con la Virgen María es lo que transmitió a sus alumnos en el seminario. El padre conduce a los seminaristas a esa alianza de amor porque él había experimentado esa alianza de amor, ¿sí? Y lo que había significado eso en su vida. Entonces vimos después la historia de Schoenstatt que se entrelaza con esa historia del padre, ¿sí? Y lo vimos en tres aspectos. Primero vimos un paisaje, una biografía y una crónica. Y fuimos viendo como esas tres raíces que le dan vida a todo el árbol que es Schoenstatt. Haciendo un repaso rapidito, vimos un paisaje y entonces vimos la historia de ese espacio, ¿sí? El origen del santuario, ¿se acuerdan que era de las hermanas agustinas? Pero que después de 400 años eso quedó abandonado, después eso se transformó en un seminario de los padres palotinos y el padre Kentenich, que era sacerdote palotino, comenzó ahí como director espiritual, ¿no? Y vimos, esa es la capillita, ¿sí? El santuario original, y vimos cómo esa capillita era una capilla de un cementerio que estaba abandonada, ¿sí? Después vimos una biografía, La raíz en un corazón, ¿sí? La historia personal del padre Kentenich, que es una historia de entrega, su secreta idea predilecta, que es lo que le comparte a sus alumnos, y su consagración de niño, ¿sí? Cuando es dejado por su mamá en el orfanato, como esa raíz que da vida a todo Schoenstatt. Vimos que la vida del padre es como una cascada que se despliega con tres saltos, ¿sí? Vimos que era un niño que se entrega a María, un estudiante en crisis que se entrega a Dios y un sacerdote y educador que se entrega a los jóvenes. Después vimos una crónica, ¿sí? La raíz en un tiempo, y vimos cómo ese aquí se le incorpora el ahora, ¿sí? Las voces del tiempo. Ahí vimos la capilla de Schoenstatt, que está sobre un cementerio y abandonada, y la guerra, ¿sí? La guerra había convertido esa casa de estudios en un lugar de heridos y muertos. Todo eso era como que al padre Kentenich le hacía preguntarse qué quiere Dios con nosotros, con esta realidad, ¿sí? Se pregunta, ¿vamos hacia adelante o hacia atrás? ¿Sí? Y entonces dice, hacia adelante, pero más hondo. El padre había trabajado ya durante 2 años con los seminaristas y habían trabajado mucho lo que era la autoeducación. Entonces les dice, la autoeducación no alcanza, necesitamos una casa. Y ahí es donde la historia de la pequeña capillita del cementerio no se corta, sino que se amarra con la necesidad de los congregantes de tener un lugar propio para sus actividades. Además, el padre recibe una publicación donde habla de cómo surge Pompeya, ¿sí? Y entonces dice, así como en Pompeya llegó la oportunidad para que María se establezca en la capilla de Schoenstatt y ayude a quienes asistan allí a experimentar la transformación interior. Entonces vimos cómo el padre, el 18 de octubre de 1914, reúne a los jóvenes en la capilla y les pronuncia unas palabras que son el acta de fundación de Schoenstatt. Y en esa acta de fundación podemos distinguir muchas cosas, pero nosotros nos quedamos
con las promesas y las exigencias de la alianza de amor, ¿sí? Esto lo vuelvo a aclarar como lo dije la otra vez, el acta de fundación se puede tomar de distintos aspectos y se puede profundizar muchísimo. Nosotros nos quedamos solo con esta partecita, ¿sí? Por supuesto que el acta de fundación tomó el nombre de acta de fundación muchos años después. Y ahí vimos cuáles eran las 6 promesas y las 6 exigencias. Entonces, las 6 promesas las leemos rapidito: que María se iba a establecer en la capilla, que desde ahí iba a distribuir abundantes dones y gracias, que iba a traer hacia sí los corazones jóvenes, que los educará, los hará instrumentos aptos en sus manos, ¿sí? En la medida en que cada uno se abandone en las manos de María, entonces podrá colaborar con este movimiento de renovación. Después vimos las 6 exigencias de María, que nos exige a nosotros esta alianza de amor. El primer punto, y esto lo fuimos viendo más detallado, ¿no? Ahora lo nombramos nomás. Pruébenme primero por hechos que me aman realmente. Esta santificación es la que exijo de ustedes, la aspiración a la santidad. No solo lo grande ni lo más grande, sino precisamente lo más excelso ha de ser el objeto de nuestros esfuerzos intensificados. Después el fiel y fidelísimo cumplimiento del deber, una intensa vida de oración y tráiganme con frecuencia contribuciones al capital de gracias. Estas son entonces las 6 exigencias de la alianza de amor. Y después vimos que la alianza de amor tiene 3 puntos de contacto. Entonces vimos que para la vida de alianza, que para tener una vida de alianza que sea fecunda y se desarrolle plenamente, tenemos que conectarnos con estos 3 puntos de contacto: con la Virgen, con el santuario y con el Padre y Fundador. Y hoy vamos, ahí terminó todo el repaso, hoy vamos a centrarnos en el santuario, ¿sí? Vamos a profundizar en la historia del santuario y lo que significan los santuarios en general y el santuario de Schoenstatt. Para esto los invito que por un instante cada uno piense en un lugar que recuerden con especial cariño, ¿sí? Un lugar que haya dejado huella en sus almas, ¿sí? Cada uno puede pensar en algún lugar que le signifique algo especial, ¿sí? Un lugar que al recordarlo despierte en ustedes sentimientos de alegría, de nostalgia o de anhelo por ese lugar, ¿sí? Entonces cada uno puede pensar en un lugar que recuerden con especial cariño, puede ser por las vivencias que han tenido ahí, por las personas con las que se han encontrado en ese lugar, ¿sí? Que cada uno piense en ese espacio. Espero que ya todos lo tengan, ¿sí? Hay lugares que debido a las vivencias que hemos tenido, se transforman en hogar para nosotros. A veces en un lugar de encuentro con Dios, donde experimentamos su amor de un modo especial, ¿sí? A veces, tengan en cuenta que a veces el amor de Dios se nos manifiesta a través de otros, ¿sí? Tal vez ustedes pensaron en algún lugar donde se encontraron con alguien que hoy es muy importante para ustedes. Entonces, Dios les regaló ese amor a través de esa persona,
¿sí? Todo ser humano necesita un hogar y lo necesita en todas las etapas de la vida, ¿sí? Somos seres sensibles y necesitamos sentirnos arraigados, cobijados, ¿sí? La vinculación a un hogar que siento como mío, como mi punto de referencia, del que parto y al que vuelvo, ¿sí? Como espacio de mis vivencias personales. Es indispensable para un crecimiento sano, ¿sí? O sea, en toda la vida necesitamos este espacio, ¿no? Sentir que tengo un lugar del que salgo y al que vuelvo. Salgo y vuelvo, ¿sí? Me encuentro conmigo, me encuentro con los demás. Dios, que conoce esta realidad, nos ha regalado lugares especiales de gracias donde podemos experimentar que Él mismo es nuestro hogar, ¿sí? Entonces, tal vez los lugares que cada uno pensó los pueden ir uniendo a esto que vamos viendo, ¿no? O sea, Dios sabe que necesitamos de estos lugares, de estos espacios, ¿sí? Y entonces muchas veces Dios vincula a lugares, a espacios, su presencia, su experiencia. En todas partes Dios regala sus gracias, pero de un modo especial en los santuarios, ya que Dios, sabiendo de nuestra necesidad de vincularnos, de encontrarnos, Él también se vincula y vincula el regalo de sus gracias a distintos lugares. Y acá vamos a ver la generalidad de los santuarios, ¿sí? Todo santuario cristiano es un lugar de alianza y de encuentro con Dios, ¿sí? Es también un lugar de gracias y un lugar de peregrinación y hogar de la familia de Dios, ¿sí? Entonces, estas tres características la tiene todo santuario cristiano. Ustedes pueden pensar en los distintos santuarios que conocen y ver cómo ese santuario es un lugar de alianza y de encuentro con Dios, un lugar de gracias y un lugar de peregrinación y hogar de la familia de Dios. Un lugar de alianza y de encuentro con Dios. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento Cristo se nos revela como templo, como un santuario vivo, más exactamente como el santuario de la Nueva Alianza, que viene a reemplazar el antiguo templo de Jerusalén. Entonces, Cristo mismo es el santuario de la Nueva Alianza. Cristo nos viene a revelar el rostro de Dios. Entonces, es Él ese santuario de la Nueva Alianza. Y Él, su cuerpo, pasa a ser de manera oficial el único y verdadero lugar de encuentro definitivo entre Dios y el hombre. Es el centro de la alianza que jamás se romperá, ¿sí? Él, Jesús, en la Eucaristía, es ese lugar de encuentro supremo que tenemos, ¿sí? Y podemos afirmar que todo santuario cristiano es un signo de ese verdadero santuario que es Jesús. Y también que debemos llegar a ser nosotros por nuestra inserción en Cristo a través del bautismo. ¿Sí? Por el bautismo nos unimos a Cristo y entonces nosotros nos convertimos también en expresión de ese santuario. Después vemos que todo santuario es un lugar de gracias. ¿Sí? La teología considera a los santuarios como sacramentales, ¿no? Y entonces, ¿qué es un sacramental? Vamos a ver qué es un sacramental y qué es un sacramento, ¿sí? Posiblemente todos conozcan más la palabra sacramento que sacramental, ¿no? El sacramental es algo material y visible que le sirve al hombre como ayuda para encontrarse con Dios y tomar contacto con su gracia
que va transformando. Y acá les puse algunos ejemplos. Tenemos el agua bendita, las medallas, los olivos que bendecimos el Domingo de Ramos, ¿sí? Y en general todos los objetos que bendecimos, ¿no? Las estampitas, todo lo que nos ayuda a encontrarnos con Dios, ¿sí? Y Dios se vale de estos objetos materiales, ¿sí? Algo que podemos tocar, algo que podemos ver, porque sabe que necesitamos de eso para encontrarnos con Dios, ¿sí? Eso no quiere decir que uno pueda encontrarse con Dios sin el objeto, pero nos ayuda a elevarnos, nos ayuda a rezar. La diferencia entre los sacramentales y los sacramentos. Tenemos, los sacramentos son signos sensibles que producen o causan el encuentro con Dios por sí mismos, ya que han sido instituidos por Cristo mismo. Y acá tenemos el bautismo, la reconciliación, la Eucaristía, ¿sí? O sea, los sacramentos son 7, ¿no? Pero les nombro esos 3 como los de iniciación, ¿sí? Entonces, los sacramentos son signos sensibles que producen o causan el encuentro con Dios por sí mismos, ya que han sido instituidos por Cristo. Y los sacramentales depende de la fe y de la disposición personales. Y no solo los frutos, sino también el encuentro con Dios. O sea, los sacramentales también son signos sensibles, ¿sí? Que ayudan y causan ese encuentro con Dios, pero dependen de la fe y de la predisposición personal, ¿sí? Entonces vemos que para que la visita a un santuario produzca su fruto, es necesaria la fe, ¿sí? Nosotros en el primer encuentro hablamos de lo que era peregrinar y yo les decía que el que se pone en camino es porque tiene algo que lo mueve, ¿no? O que uno tiene esa esperanza de que va a encontrarse con algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos con fe a un santuario, entonces ahí podemos encontrarnos con la gracia de Dios, ¿no? Porque esa fe nos ayuda a descubrir detrás de lo material, detrás de ese edificio, lo que significa. ¿Mm? La presencia del santuario vivo que es Cristo, quien desea transformarme y regalarme su gracia redentora, su gracia sanadora, ¿sí? Entonces todo depende también de mi disposición a ese encuentro con Dios. Y vemos también que todo santuario es un lugar de peregrinación y hogar de la familia de Dios. El mismo anhelo del ser humano por el encuentro con Dios lleva a peregrinar a estos lugares santos. Y la peregrinación tiene un carácter simbólico, ya que toda nuestra vida es un peregrinar hacia el Padre, hacia la casa paterna del cielo, ¿sí? En los santuarios la familia de Dios se congrega para el encuentro, para la celebración gozosa, para la reconciliación, para compartir el alimento que nos regala Dios, nuestro Padre, en Jesucristo, para fortalecernos y encendernos para la construcción de su reino en todos nuestros ambientes, ¿sí? Nosotros nos encontramos en el santuario y nos encontramos como familia, ¿sí? Celebramos juntos, ¿sí? Cuando uno va a una iglesia también se encuentra para celebrar, ¿sí? Es un lugar de reconciliación, de compartir y de fortalecernos y encendernos para salir, ¿sí? O sea, no es que uno se encuentra con Dios para estar bien uno y nada más, sino que es también ese encenderse y fortalecerse para ser enviado. Ahora vamos a ver nuestro santuario de Schoenstatt. Eso vimos que era en general, ¿sí?
Y entonces ahora nos vamos a centrar en nuestro santuario de Schoenstatt. Vemos en los santuarios que son lugares de gracias, y son lugares marianos de gracias, ¿sí? O sea, tienen a María en el centro. Y esto es por la alianza de amor, ¿no? O sea, por la alianza de amor, el santuario de Schoenstatt se convirtió en un lugar donde encontramos la presencia de María. Y esto es justamente el misterio de Schoenstatt, es el secreto de la fecundidad de Schoenstatt. Entonces, Schoenstatt no es en primer lugar una organización, una ideología, sino que es un lugar de peregrinación mariano, un lugar de peregrinación hacia el encuentro con María. María ha querido establecerse espiritualmente en Schoenstatt para hacernos experimentar allí su presencia y regalarnos las gracias que Cristo ha puesto en sus manos. María se ha vinculado a este lugar concreto para repartir sus tesoros de gracias y, como en un tabor, manifestar su gloria, ¿sí? Entonces, en este santuario, en el santuario de Schoenstatt, lo importante es poder experimentar la presencia de María. La presencia de María que nos regala todo lo que Dios puso en sus manos para que nosotros recibamos a través de ella, ¿sí? Acá cuando nombra la palabra Tabor, el Tabor es el monte en el cual Jesús se transfiguró, ¿no? Entonces, justamente el santuario también quiere ser ese Tabor donde a través de María nos encontramos con Jesús, con esa transfiguración. La originalidad del santuario de Schoenstatt se distingue básicamente por dos hechos. Primero por su origen, que ahora lo vamos a ver bien en detalle, y después por las gracias que nos otorga en estos santuarios, ¿sí? Y acá, viendo su origen, tenemos que hacer una distinción, ¿sí? El santuario de Schoenstatt no proviene de una manifestación milagrosa de Dios o de María, ni de una revelación particular, ni de una leyenda que a veces el origen puede ser difícil de determinar en su realidad histórica, sino que el santuario de Schoenstatt proviene de una clara iniciativa por parte del hombre. El hombre que, creyendo descubrir en la fe un designio concreto de Dios, pide a María que se establezca en ese lugar, en Schoenstatt, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente pregunta, ¿ocurrió algún milagro acá? ¿O la Virgen se manifestó de alguna forma particular? ¿O brotó agua? ¿O qué ocurrió, no? Y entonces tenemos que decir que el santuario de Schoenstatt no es producto de una manifestación milagrosa de Dios o de María, ¿sí? Sino que el santuario proviene de una clara iniciativa de parte del hombre. Es una invitación que el hombre le hizo a Dios, le hizo a la Virgen para que se establezca y actúe desde ese lugar. Dios y María siempre nos aman primero y toman la iniciativa. Esa voluntad de Dios la podemos conocer por la fe práctica, es decir, por los signos que Dios nos da en la vida cotidiana. Este camino fue el que utilizó el Padre y Fundador para conocer la voluntad de Dios respecto del santuario de Schoenstatt, ¿sí? Entonces, vemos que acá aparece la expresión fe práctica, ¿sí? Que es una expresión que en Schoenstatt utilizamos mucho. La fe práctica en la divina providencia. Entonces, Dios y María siempre nos aman primero, o sea, hay una iniciativa de Dios. En el catecismo también leemos que ese anhelo del hombre de encontrarse con Dios
ya es una iniciativa de Dios en uno mismo, ¿sí? Ese anhelo de mi corazón de encontrarse con Dios ya es una iniciativa de Dios en mí. Y entonces vemos que, como dice el Papa Francisco también, como que Dios nos primerea, ¿no? O sea, Dios nos ama primero y toma la iniciativa. Y lo importante es tener esa apertura para descubrir la voluntad de Dios en lo cotidiano. Eso es la fe práctica, ¿sí? Descubrir la voluntad de Dios en lo cotidiano. Que lo cotidiano también son signos que Dios nos da para descubrirlo en lo de todos los días, ¿sí? Este fue el camino que utilizó el Padre y Fundador para conocer cuál era la voluntad de Dios respecto a la situación que él estaba viviendo, a esa capillita que estaba abandonada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los signos que él descubrió? Primero, el gran amor a María que tenía ese grupo de jóvenes del cual era él el guía espiritual, ¿sí? Entonces, él descubre que en esos jóvenes surge un gran amor a María. Después, esa capilla abandonada, el padre dice, bueno, necesitamos un lugar para encontrarnos. Y pide permiso al superior de los padres palotinos para utilizar con los jóvenes esa capilla abandonada. Y el permiso lo recibe, ¿sí? Entonces, el permiso que recibió para disponer de esa capillita también es un signo de Dios, ¿sí? Y luego esta historia de la Virgen en Pompeya, del santuario en Pompeya, que le inspira a decir por qué no podemos hacer nosotros lo mismo, ¿sí? La historia de la Virgen de Pompeya es que un abogado convertido, ¿sí? Bartolo Longo, decide construir ese santuario en Pompeya y junto a ese santuario un hogar para niños. Y entonces el padre dice, bueno, si Bartolo Longo invitó a la Virgen a ese santuario, nosotros también podemos invitar a la Virgen a esta capillita. Y el cuarto signo es el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El padre que trabajaba con estos jóvenes hacía ya 2 años, encuentra ahora que, bueno, estos jóvenes seminaristas tenían que ir al frente de batalla, ¿sí? Todo joven tenía que alistarse para la guerra. Entonces él dice, estos jóvenes necesitan tener un lugar que los congregue, un lugar al que volver, un lugar en el que se sientan seguros y cobijados. Entonces, estos 4 puntos son esos signos que el Padre interpreta como signos de Dios para este paso de la alianza de amor. Entonces, el origen del santuario de Schoenstatt está marcado por la fe práctica en la divina providencia, que le permitió al Padre conocer la voluntad de Dios, y por la alianza de amor, que expresa la iniciativa divina y la cooperación humana, ¿sí? Este despertar ese anhelo de unirse con María en la alianza de amor es algo que Dios suscitó en el hombre, ¿sí? Y la cooperación humana es decirle sí, a esa apertura a acceder a esa invitación. Y ahora vamos a ver las gracias que María nos regala en este santuario. El santuario de Schoenstatt se distingue particularmente por la manifestación de María como madre y educadora, regalándonos, en primer lugar, dones espirituales, ¿sí? O sea, el santuario de Schoenstatt no es que se distingue por milagros físicos, ¿sí? Sino principalmente por milagros espirituales, ¿sí? En primer lugar, dones espirituales. Es un taller del hombre nuevo, ese
taller del hombre nuevo significa que es un lugar donde se trabaja para que surja el hombre nuevo. María se manifiesta en el santuario especialmente educándonos para que lleguemos a este ideal, para que alcancemos la santidad, ¿sí? Y con este fin nos regala tres gracias que son originales de este lugar de peregrinación. Entonces, la primera gracia es la gracia del cobijamiento. Nos sentimos cobijados en ese ámbito que es el santuario. La gracia de la transformación interior, cuando vamos con fe a ese lugar, sentimos que María nos toca en nuestro interior. Y la gracia del envío apostólico, ¿sí? La gracia de salir hacia el encuentro del otro, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver en detalle estas tres gracias. Entonces, la gracia del cobijamiento, la gracia de la transformación interior y la gracia del envío apostólico. Estas son las tres gracias que María regala en los santuarios de Schoenstatt. La gracia del cobijamiento, ¿sí? Todos los que acudan, esto dice, es la frase que se lee en el acta de fundación, ¿no? Todos los que acudan aquí para orar deben experimentar la gloria de María y confesar qué bien estamos aquí. Establezcamos aquí nuestra tienda, ¿sí? ¿Y por qué María regala esta gracia de cobijamiento? ¿El hombre la necesita? ¿Por qué ese cobijamiento, ¿no? Y justamente podemos decir que María quiere sanar una honda llaga del hombre de nuestro tiempo, ¿sí? El hombre que sufre el desarraigo, la falta de vínculos profundos, la inseguridad, la angustia. Entonces, el cobijamiento nos regala experimentar el amor personal de Dios Padre, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta gracia de cobijamiento es justamente sanar esa llaga, ese dolor que el hombre lleva por el desarraigo, la falta de vínculos profundos, la inseguridad, la inestabilidad, ¿sí? Y la angustia. María quiere hacernos experimentar el amor personal del Padre Dios, lleno de misericordia. Quiere regalarnos la gracia de un encuentro profundo con ella y a través de ella con el Dios Trino, ¿sí? Entonces, esa es la gracia del cobijamiento. Todo en el santuario está orientado a otorgarnos esa experiencia. Es una experiencia de sentirse en casa. Por eso les hice pensar en un lugar en el que ustedes se sintieran, lo sintieran como especialmente como un hogar, ¿no? Esta misma gracia, ese mismo sentimiento es el que quiere surgir en el santuario, ¿sí? La experiencia de sentirse que uno está en un hogar, en su hogar. Y justamente el santuario tiene dimensiones pequeñas, ¿sí? O sea, el mismo edificio tiene esas dimensiones pequeñas que nos regalan esa sensación de estar en casa, ¿sí? También el retablo de madera, que le otorga mucha calidez, y por otro lado la centralidad del sagrario y de la imagen de María. O sea, todo está centrado en el santuario, entonces nos permite ese encuentro personal con Jesús y con María. Además, si ustedes, más adelante vamos a ver algunas imágenes, pero si ustedes observan la imagen de la Virgen de Schoenstatt, tiene como particular que las imágenes miran hacia quien se encuentra frente a la imagen. Entonces, uno esté donde esté, siempre se encuentra con la mirada de María, ¿sí? Eso también regala esa experiencia de sentirse mirado, aceptado,
así como uno es, ¿sí? Esta experiencia de profundo cobijamiento nos regala seguridad, ¿sí? Nos lleva a anclar firmemente nuestra vida en Dios. Por eso la inscripción en torno al cuadro de la Virgen. Un siervo de María nunca perecerá. Ahí yo les puse la foto, ¿sí? De ese marco, que la inscripción está en latín, ¿no? Servus Mariae nunquam peribit. Un siervo de María nunca perecerá. Un aliado de María nunca perecerá. Entonces, esta centralidad de María que nos mira, que nos recibe y al mismo tiempo que nos regala a Jesús. Lo tiene en sus brazos, pero nos lo regala, ¿sí? Ahora vamos a ver la gracia de la transformación interior. El padre y fundador afirmaba: solo el amor tiene una profunda fuerza transformadora. Esto nos explica que la gracia de la transformación interior es una consecuencia de la gracia del cobijamiento, justamente porque me siento en casa, me siento aceptado, recibido, ¿sí? Me siento cuidado, entonces puede ocurrir algo en mi interior, o sea, me predispongo para algo especial, ¿sí? O sea, el amor personal de María nos transforma en hombres y mujeres nuevos, nos ayuda a descubrirnos y abrirnos a lo mejor de nosotros. Por eso decimos que el santuario es la cuna de santidad. María nos da las fuerzas para nuestra lucha por la autoeducación, nos da la fuerza para trabajar en nosotros, ¿sí? A la vez nos implora el Espíritu Santo, quien nos concede el autoconocimiento necesario para encontrarnos cada vez más con nuestro yo mejor, con nuestro ideal personal, ¿sí? Esta expresión ideal personal es muy usada en Schoenstatt porque todos buscamos, digamos, el sentido de nuestra vida, ¿sí? ¿Para qué fuimos llamados? Y lo formulamos como un ideal personal, ¿no? Como una meta personal. Un ideal es algo que uno siempre quiere alcanzar, ¿no? Entonces, ese ideal personal es hacia el cual vamos, ¿sí? Pero para poder educarnos a nosotros mismos y dejarnos educar, necesitamos el autoconocimiento, ¿no? O sea, conocernos a nosotros mismos, saber hacia dónde vamos, y justamente María nos implora el Espíritu Santo, que es el gran hacedor en nuestra vida, ¿sí? El Espíritu Santo que nos regala ese autoconocimiento necesario para poder llevar adelante nuestra autoeducación. Y llegamos a la gracia del envío apostólico. Las gracias son un regalo para el mundo y para la Iglesia. Todo lo que nosotros recibimos, ¿sí? Lo recibimos como regalo, ¿no? Justamente la palabra gracia viene de gratis, de regalo. Y no es para quedárnoslo nosotros, sino que es para salir al mundo y a la Iglesia. María nos necesita como esos instrumentos para cumplir su misión. Quiere realizarla a través de nosotros. En el primer encuentro, ¿se acuerdan que les mostré imágenes de actividades apostólicas de Schoenstatt? Vimos cómo, por ejemplo, la campaña de la Virgen Peregrina hace que muchos reciban la visita de María como su madre en distintas situaciones que si no hubiera alguien que se compromete a llevar esa imagen, nunca llegaría, ¿sí? También hay iniciativas de personas que tienen, por ejemplo, eh,
hogares o asistencia a los más necesitados, el trabajo en la educación, ¿sí? O sea, todo lo que mueve al apostolado. O sea, Schoenstatt es un movimiento apostólico, ¿sí? Entonces, en el santuario, María nos implora al Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos envíe a regalar su mensaje a nuestros ambientes. También nos abre los ojos para ver dónde está esa necesidad, ¿sí? El apostolado puede expresarse en cosas concretas y también en Schoenstatt hablamos de lo que es el apostolado del ser. A veces, según la actividad de cada uno, el principal apostolado es uno mismo, ¿no? O sea, como uno se regala a los demás, como lo haría María o como lo haría Jesús. Y eso ya es un apostolado. ¿Por qué? Porque el otro puede descubrir el actuar de Dios, el actuar de la Virgen a través de los demás, ¿sí? Entonces, todos estamos invitados a llevar la presencia de María y de Jesús al ambiente en el que nos movemos, a nuestra familia, a nuestro lugar de trabajo, ¿sí? La misión de Schoenstatt es inmensa: la renovación religiosa y moral del mundo en Cristo, la creación de un nuevo orden social cristiano. Se realiza en lo pequeño y cotidiano, ¿sí? Esto es lo que yo les decía del apostolado del ser, ¿no? El testimonio cotidiano, ¿sí? También puede ser en una invitación al santuario, invitar a alguien a que conozca el santuario, en el llevar a la Virgen peregrina, ¿sí? O simplemente en explicarle a alguien qué es la alianza de amor, o qué es esa vinculación al santuario, o qué es vivir el bautismo, ¿sí? Todo lo que podamos regalar a los demás. Entonces, el santuario nos regala estas tres gracias: el cobijamiento, la transformación interior y el envío apostólico, ¿sí? Entonces, acá vimos, después de hacer el repaso, vimos qué es un santuario en general, qué es el santuario de Schoenstatt, cómo se originó y cuáles son sus gracias, ¿sí? ¿De qué forma está presente María en el santuario de Schoenstatt? Las gracias que se nos regalan en el santuario de Schoenstatt son gracias de encuentro con Cristo, pero no son dadas a través de la persona de María. En el santuario, como en todo santuario cristiano, es Cristo quien manifiesta su poder, pero lo hace por medio del poder que Él mismo ha querido darle a María, ¿sí? Acá yo les puse una imagen donde vemos a Jesús en la cruz y María que sostiene el cáliz en sus manos, ¿sí? Ahí se los estoy señalando, ¿sí? Está Jesús y está María que sostiene el cáliz. Ahí dice, o sea, donde dice de qué forma está presente María en el santuario, y entonces vemos esa unidad entre Jesús y María, ¿sí? O sea, lo importante es ver que María nos regala ese encuentro profundo con Cristo. Ahora vamos a ver más imágenes, no se preocupen, y ahí vamos a ver justamente cómo se da siempre esa biunidad, ¿sí? Cuando afirmamos que ella está presente en nuestro santuario, no hablamos de una presencia física. Físicamente María está solo en el cielo. Sabemos que por su asunción al cielo, María está en el cielo, ¿sí? Pero ella está allí en la medida en que actúa en ese lugar. O sea, María, ¿cómo conocemos que María está presente en el santuario? Por su actuar, ¿sí? Justamente porque experimentamos que cuando llegamos al santuario, María nos recibe como madre, nos regala ese amor, ese sentirnos en el hogar que
regala una madre, ¿sí? Y en la medida en que manifiesta ese poder que Cristo le ha concedido, ¿sí? Sabemos que Cristo desde la cruz nos dice, como le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, ¿sí? Entonces, la presencia de María y el actuar de María se trata de un poder moral, del poder de su intercesión. O sea, María intercede por nosotros ante Dios. Desde el cielo intercede ante Dios por todos nosotros que acudimos al santuario para encontrarla y nos entregamos a ella, animados por la fe de que Dios bendice allí con gracias especiales a los que se dirigen a Él por medio de María. Como vimos en el primer encuentro, no es que nosotros inventamos encontrarnos con Dios por María, sino que es Dios mismo quien tomó esa iniciativa de regalarnos en María una madre que nos conduce hacia Dios. Nuestra vinculación al santuario. Esta es la puerta del santuario, ¿sí? Después la vamos a ver en detalle, ¿sí? De todo lo hablado hoy podemos concluir que para un aliado de María es de vital importancia la vinculación al santuario. Es decir, visitar a María en su santuario cuantas veces nos sea posible para rezar, para ofrecer nuestros aportes al capital de gracias y pedirle las gracias de peregrinación, que nos ayudan a vivir nuestra alianza de amor en la vida cotidiana. Hoy, por esta situación que estamos viviendo, no podemos llegar realmente al santuario, pero sí podemos hacer peregrinaciones espirituales, ¿sí? Es una vinculación espiritual. Yo les había hablado que uno puede tener en su casa una imagen de la Virgen y pedirle esas gracias que María tiene para regalarnos, ¿no? Entonces, uno puede vincularse espiritualmente al santuario. Entonces, podríamos ponernos como propósito, ¿sí? Para la semana, para esta quincena que tenemos hasta el cuarto encuentro, justamente estas visitas espirituales al santuario, ya que no podemos ir realmente, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste una vinculación espiritual? Consiste en trasladarnos espiritualmente hacia este lugar, ¿sí? Entonces, yo les invito a que en estos 15 días hagamos este trabajo, conquistemos esto de vincularnos muchas veces al santuario, ¿sí? Así como para el encuentro de hoy yo les había dicho, bueno, colaboremos con el capital de gracias de María en el santuario, juntemos muchos aportes al capital de gracias. Entonces, en estos 15 días la propuesta es, además de juntar esos aportes al capital de gracias, llevarlos al santuario, ¿sí? Hacer esta peregrinación al santuario. Capaz que cada uno puede poner un rinconcito o algo que le haga recordar la presencia de María en el santuario y esta vinculación nuestra a ese lugar de gracias, ¿sí? Y también de esa forma moverla a María, que ella nos regale también desde ese lugarcito las gracias que necesitamos. Entonces, a la conquista de estos aportes al capital de gracias, ahora le sumamos estas visitas espirituales al santuario, ¿sí? Entonces le decimos a María, nada sin ti, nada sin nosotros, ¿no? O sea, nosotros, cada uno tiene su situación, su trabajo, su forma de llevar este encierro que tenemos que vivir. Entonces, nosotros le podemos decir, bueno, María, pongo en tus manos todo esto, pero
vos tenés que actuar en mi vida, vos te tenés que manifestar en mi vida, ¿no? Entonces sería ese nada sin ti, nada sin nosotros. Acá para que ustedes puedan hacer esta visita espiritual al santuario, yo incluí algunas imágenes del santuario también para explicar el simbolismo de este santuario, ¿sí? Entonces, acá puse la puerta, ¿no? O sea, el dintel de la puerta, y acá vemos que dice, Padre, venga a nosotros tu reino, ¿sí? Justamente es una frase del Padre Nuestro, ¿no? Padre, venga a nosotros tu reino. Queremos que por María se haga el reino del Padre. Y ustedes se preguntarán, tal vez ya lo saben, ¿qué significa este triángulo con este ojo en el medio? Todos los santuarios de la Argentina y también un santuario en Roma tiene este símbolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Argentina tenemos como misión principal este conducir a través de María hacia el Padre. Y este símbolo es una simbología muy antigua dentro de la Iglesia, es expresión de esa mirada de misericordia de Dios hacia el hombre, ¿sí? Es una expresión de esa mirada que nos conoce, nos cuida, nos ama, ¿sí? Antes se decía que era el Dios justiciero, ¿sí? Pero Cristo nos viene a revelar que Dios es misericordia, que Dios Padre nos ama, ¿sí? Que Dios Padre nos primerea en el amor, ¿sí? Nos regala su amor de misericordia, ¿sí? Acá ya entramos al santuario. Esta es una vista así como general del santuario y entonces yo los invito a que veamos cómo está todo en el centro, ¿no? O sea, todo se concentra en el retablo, todo se concentra en el centro del santuario. Y acá tenemos el sagrario, la cruz, la imagen de la Virgen con el niño en los brazos. Después tenemos el símbolo del Padre de nuevo, ¿sí? O sea, todo conduce hacia el Padre. Ahora vamos a ir viendo más en detalle. Acá nos acercamos al retablo, ¿sí? Y vemos más de cerca el sagrario, la cruz, la imagen de la Virgen. Y ahora que nos acercamos más, vemos también el símbolo del Espíritu Santo, que está en el cielo raso del santuario, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo que María intercede por nosotros para regalarnos ese don de Dios. Acá tenemos un detalle que es la luz del Santísimo, que nos habla de que Jesús está presente en el sagrario, ¿sí? Y acá les saqué una foto del sagrario para contarles también un poquito lo que tiene de particular nuestro santuario, nuestro sagrario. Primero, en general, todos los sagrarios de los santuarios son iguales, ¿sí? Y este tiene una azucena y una cruz, y tiene unas letras, que acá por el brillo tal vez no se ven tanto, pero dice Nobis datus, nobis natus, exit tanta virgine. Esto quiere decir, nos ha sido dado, nos ha nacido de una virgen intacta. Entonces, el sagrario nos habla de Jesús, que nos ha sido dado y nos ha nacido de una virgen intacta, ¿sí? Ahora vamos a abrir las puertitas del sagrario. Acá está Jesús expuesto en la custodia, ¿sí? Esta es la custodia, ¿sí? Y vemos las puertas del sagrario. Las puertas del sagrario que también tienen símbolos, ¿sí? Los vemos en detalle. A la izquierda está el ángel Gabriel, ¿sí? El arcángel Gabriel
es la imagen de la Anunciación, ¿sí? Y del otro lado, en la otra puerta, está María, que recibe el don del Espíritu Santo, ¿sí? Y a sus plantas tiene la Escritura, ¿sí? O sea, María que se abre al don de Dios y acepta el pedido de Dios de ser la madre de Jesús. Entonces, en el sagrario vimos que tenemos a Jesús y la imagen de la Anunciación. Luego tenemos la cruz, en este momento, en ese día no estaba puesta la cruz de la unidad, pero generalmente en los santuarios la cruz que aparece sobre el sagrario es la cruz de la unidad. La cruz de la unidad que tienen a Jesús y a María. Y ahora vamos al cuadro de la Virgen. Acá podemos observar esto que les dije, que la mirada de María nos encuentra estemos donde estemos, ¿sí? Porque justamente está centralizada la mirada, es como una foto que está mirando a la cámara, ¿sí? Entonces, ahí vemos la mirada de María que nos encuentra estemos donde estemos. Y también vemos que la Virgen tiene una corona, ¿sí? Una corona. ¿Por qué la Virgen tiene una corona? En Schoenstatt coronamos muchas veces a la Virgen porque la queremos elegir como reina de nuestra vida. En los santuarios, en muchos santuarios, la Virgen tiene corona, ¿no? En el santuario de la Virgen de Guadalupe, en el santuario de Luján, en Fátima, siempre se corona a la Virgen como reina, ¿sí? En Schoenstatt también hay una gran corriente de coronación y incluso cuando el padre Kentenich estuvo en un campo de concentración, él estuvo perseguido por el nacionalsocialismo y entonces estuvo en el campo de concentración de Dachau y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él coronó a la Virgen dentro del campo de concentración como reina del pan, ¿sí? Porque era un momento muy crítico en el campo de concentración y entonces él coronó a la Virgen. Nos enseñó a coronarla a la Virgen en nuestra vida, en todas las situaciones en la que queremos que ella se manifieste, ¿sí? A veces en el trabajo, como reina de la familia, como reina de la armonía, como reina de mi vida interior, ¿sí? O sea, cada uno puede elegir. Y es como un crecimiento de esta alianza de amor. En esta foto, por supuesto, también vemos el símbolo del Padre, porque María nos conduce hacia el Padre. O sea, ese símbolo del triángulo con el ojo en el medio simboliza a Dios Padre. Y luego el Espíritu Santo en detalle, que tiene 7 piedras de colores, ¿sí? Que simbolizan los 7 dones del Espíritu Santo. Muy bien, acá vemos entonces el retablo de nuestro santuario y ahora les voy a presentar 2 estatuas que se ven acá medio a los costados de la cruz, ¿sí? Tenemos 2 estatuas que son San Pedro y San Pablo, justamente por ser un movimiento apostólico, entonces tenemos a los apóstoles. Acá les saqué la foto en detalle. Tenemos a San Pablo con la espada, ¿sí? Y San Pedro que tiene una llave en su mano, ¿sí? Y acá vemos también al arcángel San Miguel. ¿Por qué está el arcángel San Miguel en el santuario? Cuando los jóvenes seminaristas arreglan la capilla estaba dedicada a San Miguel. Era una capilla de cementerio dedicada a San Miguel. Entonces la imagen de San Miguel no estaba a un costado, estaba en el centro. Y cuando ellos hacen su alianza de amor, la imagen de la Virgen no estaba todavía en el santuario, sino que ellos tenían una bandera con la Inmaculada.
Luego, un profesor del seminario, como ellos estaban buscando una imagen, les regala esta imagen de la Virgen con el niño. Y entonces ahí se coloca en el centro del santuario la Virgen con el niño, la Mater, y el arcángel le deja el lugar central a la Virgen y se coloca a un costado. Acá lo vemos en detalle, el arcángel San Miguel que lucha contra el demonio. Y acá vemos también, bueno, sobre el arco, acá hay un cuadro que dice Ave María, ¿sí? Que está también en el santuario original. Y después tenemos a la derecha a San José y a la izquierda a San Vicente Palotti, ¿sí? Ya delante del altar, ¿no? Acá tenemos San José con los lirios, ¿sí? Y San Vicente Palotti, que era el fundador de la comunidad a la que perteneció el padre Kentenich, ¿sí? Y a la que pertenecía el santuario. En otros santuarios, en vez de San José está la Sagrada Familia, en muchos está San José, a veces se van poniendo distintas imágenes de acuerdo al lugar, ¿sí? Entonces, este es nuestro santuario, la Virgen nos espera, la Virgen nos quiere regalar su amor maternal, su cobijamiento, nos quiere mediar las gracias que Dios tiene previstas para nosotros. Entonces la invitación es a crecer en estos 15 días hasta el próximo encuentro en nuestra vinculación al santuario, haciendo, en este caso, visitas espirituales al santuario, ¿sí? Cada día o a la mañana y a la tarde, ¿sí? Poder vincularnos espiritualmente al santuario y llevarle nuestros aportes al capital de gracias. Esta es la puerta, ¿m? Entonces ahora nos despedimos del santuario, ¿sí? Y vamos a agradecerle a la Virgen nuevamente que ella esté presente en el santuario y que nos haya invitado a prepararnos para sellar esta alianza de amor con ella. Y ahora, si les parece, podemos rezar juntos esta oración, la pequeña consagración que venimos rezando cada día en nuestros encuentros. Entonces, en el próximo encuentro, que vamos a tener en 15 días, vamos a ver nuestra vida en alianza, que es el apostolado, y vamos a preparar lo que es la redacción de la oración personal de la alianza de amor. Vamos a ver el rito de nuestra alianza de amor, ¿sí?